buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por conectarse a la tercera temporada de las Wake Up Speaker Series del Epic Lab. El Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y su misión es contribuir a la formación de los futuros emprendedores que transforman al mundo. Esta serie de pláticas es posible gracias al generoso apoyo de la red de amigos EPIC, que es la red de exalumnos del ITAM que apoya el emprendimiento, y al apoyo de Tangelo, una compañía de tecnología financiera de alto crecimiento especializada en desarrollar y escalar productos y servicios de crédito alternativo para personas y empresas en Latinoamérica. En este ciclo hablaremos de varios temas, desde la experiencia del usuario UX, de chatbots, hasta de blockchain y hoy de metaverso. En cada plática tendremos un experto que nos ayudará a entender qué es y cómo funciona la tecnología, y también tendremos a uno o varios emprendedores y emprendedoras que nos compartirán cómo aplican estas tecnologías en sus modelos de negocio. El día de hoy estaremos platicando sobre el metaverso, un tema complejo, pero también muy divertido y lleno de oportunidades. En esta plática no solo abordaremos qué es el metaverso y cómo funciona, sino también cómo se relaciona con la realidad aumentada, con blockchain, etc. Para este tema tenemos invitados increíbles. Voy a comenzar presentando a Eloísa Cadenas. Eloísa es CEO de Crypto Fintech y ha sido galardonada como una de las mujeres más influyentes de la industria. Es además cofundadora de Pexo Token, el primer stablecoin del peso mexicano, y además escribe artículos interesantísimos sobre criptoactivos, blockchain y fintech en Cointelegraph. Bueno, la verdad es que no voy a poder presentar la semblanza de los tres porque tienen trayectorias enormes, pero se los estaremos mandando por el chat. Bienvenida, Eloísa. Ahora voy a presentar a Luis Enríquez, quien es CEO y fundador de Cultura Colectiva, uno de los medios digitales más grandes de Latinoamérica. Además, Luis es coanfitrión en el podcast Héroes, en el que realiza entrevistas a emprendedores de Latinoamérica. Es también fundador y socio de Bridge Partners, un fondo de capital emprendedor que busca invertir en empresas y en emprendedores en etapas tempranas. Bienvenidos. Y bueno, finalmente presento a Baltasar Rodríguez, quien ha sido consultor estratégico en tecnología por más de 30 años, habilitando la transformación de negocios de diversas instituciones mediante el uso de tecnologías de la información. Ha trabajado en proyectos para empresas de telecomunicaciones, banca y gobierno y trabaja actualmente en IBM especializándose en aplicar el valor transformador de tecnologías exponenciales como blockchain, inteligencia artificial, cómputo cuántico e Internet de las cosas. Bienvenido, Baltasar. Y bueno, ¿qué tal? Un placer. Como les digo, la verdad es que tienen trayectorias increíbles. Muchísimas gracias por estar aquí. Le pido a la audiencia que nos mande, por favor, todas sus preguntas. Yo las estaré recopilando para preguntarlas en los últimos minutos o en la última parte de esta conversación. Y ahora sí, le cedo la palabra a Baltasar para que nos ayude a guiar la plática sobre qué es el metaverso, qué no es y cómo funciona este fascinante mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, buenos días, bienvenidos. El día de hoy lo que nos trae a platicar es el tema de metaverso. Y creo que uno de los primeros problemas que tenemos es intentar definirlo. Vean, metaverso es una de esas frases que desgraciadamente desde que lo agarran los mercadólogos empieza a transgiversar un poco. La idea original de los metaversos, me atrevo a decir, empieza a aparecer desde mediados de los 80 cuando Jaron Lanier empieza a desarrollar el concepto de la realidad virtual. Y dentro de esto se empieza a generar un concepto que finalmente cae en la palabra metaverso en la novela Snow Crash de Stephenson, en donde lo que se plantea es la idea de generar universos paralelos, por eso un metaverso. Y la idea es que este universo paralelo vive en un plano o enteramente separado de la realidad en donde vives e interactúas con ella a través de mecanismos de inmersión, como por ejemplo podría ser la realidad virtual o la realidad aumentada, o incluso la idea de un universo que está ejecutando en paralelo y en conjunción o casi intersección con el universo en donde vives a través de cosas como la misma realidad aumentada. Ahora, esto que de repente ha generado muchísimo ruido desde el anuncio en donde Facebook cambia el nombre de la empresa a Meta y dice que se va a convertir en una empresa de metaverso, ha generado muchísimo ruido. Sin embargo, lo más seguro es que ustedes ya hayan experimentado alguna forma de metaverso antes. Por ejemplo, si chicos jugaban cosas como Club Penguin o Habbo Hotel, ya estaban entrando en una forma de un metaverso.
¿Y por qué decimos que son universos paralelos? Porque de entrada tienen su propio mecanismo de existencia, su propio juego de valores e incluso acaban desarrollando su propia economía, sobre todo si eras de los que iban y le daban lata a sus papás para conseguir dinero para llegar y meter monedas virtuales adentro del juego que estabas jugando. Entonces, si todo esto ya existía, creo que lo relevante es entonces entender, y aquí es en donde me van a ayudar muchísimo los expertos con los que vamos a platicar, el por qué esto se está haciendo relevante, qué es lo que ha cambiado y por qué de repente, cuando estamos discutiendo acerca de esta idea de metaversos, empiezan a salir otros tantos conceptos como blockchain, criptomonedas o NFTs. Entonces, el reto está interesante porque lo que tenemos que hacer es decir qué es lo que está generando esta nueva idea de metaverso, por qué está impulsándose y creo que también algo que sería bastante relevante tocar es si estos nuevos metaversos van a depender de una empresa, como es el caso de Meta o en su caso Microsoft o cualquier otra empresa de tecnología, o si los metaversos van a tener que depender muchísimo más de nuestra propia capacidad de creación a través de un mecanismo de compañero a compañero utilizando esquemas distribuidos. Pero bueno, el tema aquí es sobre todo que yo coordine esto y no que me aviente un monólogo. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer va a ser vamos a iniciar ahorita con Luis. A ver, Luis, ¿podrías platicarnos un poquito acerca de cultura colectiva? ¿Cómo te fuiste involucrando en este mundo? ¿Y cuál es tu opinión acerca de qué es lo que van a hacer ustedes con el tema de metaverso desde cultura colectiva? Claro que sí. Pues a ver, yo empecé Cultura Colectiva hace más de 8 años, ¿no? Cultura Colectiva tiene tres grandes áreas. Una es un grupo de medios digitales, en donde tenemos ya 5 medios digitales que tienen más de 40 millones de visitas al mes, usuarios al mes, y además más de 60 millones de seguidores en redes sociales. Además de eso, tenemos una agencia de publicidad que hace white label content para marcas y startups. Y finalmente tenemos un área de innovación en donde hemos incursionado mucho en temas cripto y en temas de NFTs en particular, ¿no? Que tenemos un marketplace de NFTs que se llama Orphic. Y de ahí, digamos, viene como que toda esta introducción en donde nos hemos metido mucho en temas principalmente de cripto, ¿no? Estamos por sacar un medio de cripto en abril para hablar de todos estos temas que estamos tocando hoy. Y además, la agencia de contenido también ayuda a muchas empresas en México a incursionar en temas de metaverso, más en temas de marketing principalmente, ¿no? Y bueno, a ver, justo abordando los temas que estabas diciendo, yo creo que, o sea, para mí hay como que me gustaría decir como 4 maneras de responder la pregunta de qué es un metaverso o para dónde van los metaversos, ¿no? Igual no son respuestas tan pedagógicas, pero creo que son visiones más de lo que está pasando actualmente. Para mí la primera sería un poco que creo que la empresa que puso esto en la cabeza de todos fue Facebook, ¿no? A partir de finales del año pasado. Y Facebook, para mí, realmente lo que está haciendo es un tema de un PR stunt para evitar, bueno, como que encubrir todos los problemas de PR que tiene. Y entonces lo que conviene es tratar de hacer como que una marca arriba que te genere esos problemas. Pero en el fondo también está generando un tema en el cual, y es una gran pregunta que tú hacías, que es si el metaverso va a estar dirigido por una empresa y va a estar centralizado o no. Y creo que ahí viene mi segundo punto, ¿no? Que creo que también hay una versión diferente de metaverso descentralizada y es donde entra blockchain, ¿no? Que blockchain nos da esta tecnología que nos permite que en vez de que todo dependa de un ente centralizado, pues puede como que, digamos, se puede hacer un consenso entre diferentes partes y no depender de un ente centralizado. Entonces, creo que hay otros ejemplos como quizás de Decentraland o de Sandbox, que son más metaversos en tema cripto, que es una segunda tendencia, ¿no? Que quizás es un metaverso que no necesariamente esté dirigido por una sola compañía, como el caso de Facebook. La tercera cosa que yo diría sería como un poco lo que ya estabas diciendo. Creo que todos ya interactuamos con el metaverso y me gusta mucho esta forma en la que lo pone Elon Musk, en la que dice, el problema no es que, o sea, no es que no exista el metaverso, no interactuamos con él, el problema es la interfaz. No, si lo pensamos de cierta manera, creo que todo lo que describías técnicamente que es un metaverso, pues quizás son hasta las redes sociales y nuestro propio celular. Lo que pasa es que todavía no tenemos una interfase que nos conecta directamente al celular y ya estamos conectados a través del cerebro al celular. Quizás VR es la primera manera de interactuar más directamente con eso, ¿no? Y finalmente, y digamos, este quizás es un poquito ya más avanzado, pero para mí el verdadero metaverso es, yo diría que es el paso a la Web3, ¿no? O la parte de cripto. ¿Y en dónde lo veo, no? Hay un concepto que me gusta mucho que es el tema de que actualmente en el mundo que vivimos ahorita, cómo funciona es, tú agarras y entras a Facebook, por ejemplo, y toda tu información y todos tus datos están dentro de Facebook.
Y en la web 3 es al revés. Tú tienes un wallet y en este wallet tienes toda tu información. Y más bien, cuando entras a un lugar, ese lugar se tiene que adaptar a ti o a tu wallet o a tu perfil, ¿no? Y entonces creo que esa transformación que estamos viviendo, para mí el verdadero como que el lugar central donde va a estar el tema del metaverso es en los wallets, ¿no? Porque es donde realmente nosotros, digamos, tenemos, o sea, donde todo va a estar centralizado en un lugar en donde vamos a tener la información. Y me gusta mucho esta analogía que dicen, que si tú vas a una tienda, ¿no? Vas a la tienda de Nike, te compras unos tenis y de repente cuando sales de la tienda te dicen, oye, pues estos tenis nada más funcionan dentro de la tienda. No es como funciona ahorita Web 2.0, te sales de Facebook y no te puedes llevar nada. Ni modo que dejaras los tenis ahí afuera de la tienda y te sales descalzo. En la web 3, pues sí te puedes llevar tus tenis o te puedes llevar tu información y todo tu perfil a otros lados, ¿no? Entonces, esos serían como los 4 puntos iniciales que yo pongo en la mesa. Excelente, muchísimas gracias. Ahorita Luis nos estaba comentando alrededor del tema de esta interacción con el blockchain y creo que pocas personas en México y a nivel mundial saben tanto acerca de blockchain, acerca de criptoactivos como Elo. Elo he tenido la oportunidad de platicar con ella muchísimas veces en N cantidad de eventos y me queda claro que es de las personas que más saben en México acerca de esto. Entonces, Elo, me gustaría iniciar preguntándote, bueno, pidiéndote que nos platiques un poquito más acerca de Pexo, cómo fue que le entraste al mundo cripto y finalmente, cómo ves que el mundo cripto está haciendo esta integración con el universo de los metaversos. Muchas gracias, Baltasar. Es un placer estar en esta charla contigo, con Luis, y bueno, muy agradecida. Antes de explicar qué es Pexo, me parece relevante que en esta charla de qué es el metaverso, empecemos un poquito a diferenciar qué sí es y qué no es el metaverso. Típicamente, o en los últimos meses, por así decirlo, hemos como pensado que metaverso es un sinónimo de blockchain o cripto, lo hemos asociado mucho con eso, ¿no? Pero tú ya al principio comenzabas con esta premisa de que realmente el metaverso ha existido desde hace muchísimos años y es esta conexión del mundo físico y del mundo digital en donde tú puedes tener una representación en un entorno, en un entorno digital y que al final el metaverso va a permitir que las representaciones digitales de personas, avatares, puedan interactuar en una variedad de entornos, ¿no? Entonces, quería comenzar con esa premisa haciendo o destacando esa diferencia en donde no precisamente todo el metaverso es un sinónimo de blockchain, sino que lo podemos tener en distintas versiones. Mi camino por el mundo cripto es muy parecido al de muchos otros. Yo empecé a estudiar y a leer sobre el mundo cripto en 2012, como muchos otros, con una invitación a invertir en cripto, y entonces, bueno, de ahí se fueron derivando otros intereses. Y bueno, eso me ha llevado al camino tanto desde la parte académica como desde la parte profesional a revisar y a conocer toda la industria cripto, y eso, bueno, tan es así que al día de hoy tenemos hemos desarrollado un stablecoin del peso mexicano que se llama Pexo, ¿no? Entonces, Pexo no es otra cosa más que un criptoactivo, como muchos otros, que te permite transaccionar de manera más sencilla para tener que evitar algunos procesos. En realidad, más allá de un criptoactivo de inversión, es un criptoactivo para poder transaccionar, y sobre todo porque, pues, eventualmente en algún momento, en algún metaverso, podríamos estar comprando artículos en pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es básicamente el objetivo de Pexo, que sea el común denominador, así como tenemos el peso mexicano, pero que exista una versión en el mundo cripto. Excelente. Fíjate que ahí estás haciendo un planteamiento que me parece muy interesante, la idea de utilizar dinero digital, en este caso Pexo, por ejemplo, para utilizarlo adentro de estos mundos virtuales
y poder transaccionar económicamente adentro de ellos. Entonces, con esto lo que estamos viendo es la posibilidad de que los metaversos acaben desarrollando también su propia economía. Incluso Luis nos estaba mencionando, haciendo esta analogía en el caso del Web 3.0, de llegar a entrar a la tienda, comprarte unos tenis y poder salir finalmente de esa tienda con tus tenis puestos. Entonces, creo que aquí una de las cosas que más está impulsando esta idea de los metaversos es la posibilidad de realmente acabar generando una economía transversal a los distintos metaversos, no nada más autocontenida. O sea, porque antes, por ejemplo, si entrabas en Habbo Hotel, por ejemplo, lo que utilizabas de dinero ahí no lo podías llegar a utilizar en cualquier otro metaverso, no había un ejercicio de portabilidad. Y de repente, la posibilidad de tener blockchain ahí abajo te da la portabilidad de una moneda de un metaverso a otro y te da incluso la posibilidad de portabilidad de los bienes virtuales que compres en un metaverso, poder llevarlos a otros. Entonces, ahí, por ejemplo, me entra una duda. Tú ahorita estabas mencionando acerca de utilizar Pexo como una posibilidad definitivamente adentro de esto, pero ¿crees también que sea más factible en un momento dado que metamos nuestro dinero a través de stablecoins o que estos metaversos acaben generando sus propias monedas virtuales, como es el caso de lo que encuentras en Decentraland? Digo, Pues para mira, ellos, perdón, la pregunta. El tema o sea, cada metaverso o cada proyecto cripto en algún momento hacen sus airdrops o hacen, digamos, sus emisiones o sus propios criptos con el objetivo de también fidelizar, si tú quieres, a sus comunidades, ¿no? Entonces, justo mencionabas a Decentraland, donde tienes a Mana, y Mana, bueno, pues al final es esta combinación. A mí lo que me parece relevante y muy interesante es que ya no solo tienes el juego, ¿no? Sino que también tienes un incentivo adicional en donde puedes ser únicamente un inversionista y creer en el proyecto y adquirir el cripto, en este caso Mana, y no necesariamente tienes que estar interactuando con el videojuego o tienes que ser parte de, ¿no? O sea, lo ves desde el enfoque del inversionista. Pues eso puede ser, en todo caso, como una forma de creer en el proyecto, de apostar en el proyecto, ¿no? Eso también es un poco la mejor analogía son las IPOs, ¿no? Las ofertas públicas, donde pues tienes las acciones que te van diciendo un poco la evolución en términos financieros y de crecimiento de las empresas. Pues es un poquito eso, al menos desde mi perspectiva es precisamente también cómo vas generando a través de un cripto, le vas dando el valor al proyecto, pero por el otro lado es justo poder interactuar y poder realizar estas transacciones dentro de, ¿no? Eso me parece que es de lo más interesante porque pues, recordamos, ¿no? Jugar Mario Bros. Y las moneditas o sea, qué padre que todas esas moneditas que nosotros recolectábamos en el juego se pudiesen incluso guardar en una wallet, ¿no? E incluso poder comprar cosas o invertir en otros productos. Eso simplemente quedaba al nivel del videojuego, del 2D y ya. Acá es distinto y eso es lo que te permite la tecnología blockchain dentro del metaverso, ¿no? Poder no solo ser parte de ese entorno virtual, sino que también tú conservar ese valor y poderlo trasladar a otros entornos. Eso me parece que es de lo más valioso. Sí, yo creo Totalmente de que acuerdo. sí, justamente, o sea, creo que agregando a eso, yo sí veo que definitivamente muchos de estos metaversos o inclusive estos juegos, ¿no? Que ahora le llaman play to earn, ¿no? Que literal ya ganas dinero por jugar el juego, se pueden volver economías en sí, ¿no? O sea, creo que ahorita hay algún ejemplo que me gusta mucho que se llama Axie Infinity, ¿no? Y que no estoy seguro si es de las Filipinas, pero sí lo que sé es que hay mucha gente en este país que ya vive o genera más ingresos de jugar este juego que de lo que generaba trabajando, ¿no? En otras chambas en este país, ¿no? Y entonces, ya no estás hablando de un ejemplo hipotético de una moneda o un juego que se conecta con, ¿no? Que puedes cambiar la divisa de la moneda del juego por la divisa, por dólares o por la divisa del país, sino ya estás hablando de gente que está viviendo
y sustentabilizando su vida a partir de esta nueva, ¿no?, economía que se creó a través de este juego que se llama Axie Infinity, ¿no? E inclusive ya salieron compañías que, como cuesta mucho empezar a jugar en Axie Infinity, ya salieron compañías que lo que hacen es, invierten en jugadores, literal, y entonces se quedan con un porcentaje de las ganancias de los jugadores. O sea, ya está una economía desarrollada sobre la misma economía de los juegos en Axie Infinity. Ahora, yo también quisiera subrayar del otro lado que también aquí, o sea, hay que tener mucho cuidado porque también es un mundo sumamente especulativo, ¿no? Por otro lado, tienes, o sea, por ejemplo, ayer estaba tratando de entrar a Sandbox, que es otro, ¿no?, metaverso en cripto, y es increíble cómo hay, creo que la gente le ha metido ahorita el valor de mercado de la moneda está creo que en más de 5.000 millones de dólares, bueno, 5 billions, ¿no? Y sin embargo, ni siquiera puedes jugar el juego ahorita, ¿no? Porque está en la versión beta, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera puedes jugarlo porque está saliendo la nueva versión. Entonces, es algo que todavía no existe y ya hay 5.000 millones de dólares invertidos, ¿no?, en ese juego. Entonces, también hay que tener como cuidado con la especulación, ¿no? Totalmente. De hecho, cabe hacer la mención, digo, por si no lo habíamos hecho antes, nada de aquí es una recomendación de inversión, ¿eh? Entonces, el que le quiera meter dinero, que le entre con su propio riesgo como cualquier otro lugar. Ahora, fíjate, ahorita están tocando temas bastante interesantes. Ya, por ejemplo, empieza a hablar acerca del desarrollo de un valor económico a través de estos metaversos en el ejercicio de la inversión. Luis, tú ahorita nos estabas platicando de este tema de Axie Infinity y sobre todo de cómo el día de hoy hay un universo especulativo alrededor de lo que está sucediendo dentro de los metaversos. Y esto obviamente atrae muchísimo el interés. Pero si se dan cuenta ahí, mucho del foco que estamos haciendo tiene que ver con la idea de o invertir o esta idea del play to win que lleva una especie de inversión también asociada. Pero, ¿qué otros tipos de negocio, por ejemplo, Luis, podrías estar haciendo dentro de un metaverso? Hablando, por ejemplo, bajo una figura de creación de contenido, ¿qué otras cosas podrías llegar a hacer como para impulsar, por ejemplo, la generación de contenido y la generación de nuevas formas de valor? A ver, creo que tocas un tema muy importante y digamos, otra vez, digo, haciendo como un poco la mención que hacía Elo, o sea, hablando de los, ¿no?, de la sección de metaversos dentro de cripto, o sea, creo que, o sea, de entrada hay, o sea, ahorita la oportunidad que yo he visto y donde creo que hay un valor meramente de PR, de asociar una marca con el tema de innovación, ¿no?, y de disrupción, es, pues digamos, tener como marca tu presencia en el metaverso. Y de nuevo, lo veo como realmente nada más esa asociación de marca con un tema novedoso, porque todavía desde mi perspectiva no hay cosas tan pragmáticas que puedan realmente hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros, ¿no?, en Cultura Colectiva? Hemos estado trabajando con marcas en las cuales dicen, oye, quiero tener mi dealership de coches en el metaverso, ¿no? O quiero tener mi tienda de muebles en el metaverso. O voy a hacer un concierto y, bueno, voy a hacer un festival y quiero que haya como que el after del festival en el metaverso, ¿no? Entonces, a ver, realmente más allá de que, o sea, porque no es sencillo entrar, ¿no? O sea, de Decentraland necesitas tener una computadora o sea, que procese bien la información, un muy buen internet. Entonces, realmente no es como que dices, oye, voy a tener la mejor experiencia, me voy a pasar increíble en el after del metaverso, pero sí asocias a tu marca con un tema disruptivo, innovador. Está interesante entrar y ver lo que está pasando en estos lugares, ¿no? Entonces, a ver, creo que ahorita, mira, yo lo que he encontrado es empezar a explorar y ser pionero en este lugar, ¿no? Esa creo que es la primera parte que hay. Después de ahí, creo que definitivamente sí hay oportunidades más, desde mi perspectiva, en pensar en lo siguiente. Justo estábamos hablando, y quiero ver cómo simplifico esta parte, pero estábamos hablando que pasar de la web 2.0 donde estamos ahorita a la web 3.0 es pasar en un lugar en donde en vez de que yo me conecto a Facebook o me logueo a Google o me logueo en cada una de las plataformas, es al revés. Yo tengo un wallet o yo tengo una identidad y las plataformas se loguean a mí. Pensar todo lo que va a cambiar, las interfaces que van a cambiar en el futuro a través de eso, o sea, ¿qué tiene que pasar para que, o sea, por ejemplo, cuál es el layer de data que tiene que haber? Porque ahorita, por ejemplo, si tú entras a Facebook, Facebook tiene que tener, toda la data está centralizada en Facebook. Si tú tienes tu propio wallet, ¿quién va a utilizar ese layer de data entre tu wallet y la interfase que se está conectando contigo? Todas las conexiones que tiene que haber en esta transformación de descentralización del mundo, creo que hay una oportunidad de negocio gigantesco para muchas oportunidades de nuevas empresas y nuevas cosas que puedan surgir. Digo, eso viéndolo como oportunidad de negocio, ¿no?
Nosotros ahorita lo que hemos encontrado es esa parte, ¿no? Más bien cómo hacer oportunidades de marketing, ¿no? O de disrupción en estos tipos de mundos, ¿no? Ok. Y de hecho, digo, lo estamos viendo por todos lados, desde el que está intentando hacer del ejercicio del metaverso un ejercicio de marketing, los que están vendiendo contenido el día de hoy, por ejemplo, subiendo sobre la misma idea de los NFTs, ya me ha tocado ver NFTs tridimensionales para efectos de ser utilizados en los distintos mundos virtuales, la idea de poder llevar tu NFT de arte, de esta representación nada más gráfica como un GIF, a lo mejor a convertirse a un cuadro adentro de un metaverso, definitivamente empieza a hablar acerca de un fenómeno de creatividad alrededor de generar estos negocios. Elo, desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser algunos de los negocios más rentables? Y sobre todo, digo, para extender un poquito más la pregunta, no nada más cuáles podrían ser estos negocios rentables, sino si de repente alguien en la audiencia el día de hoy está interesado en poder entrar a esto, ¿qué skills son los que deberían de empezar a desarrollar para formar parte de esto y poder entrar a trabajar adentro del metaverso? Bueno, nuevamente, ¿no? Entender y tener muy claro que cuando hablamos de metaverso, incluso podemos, entran ahí estos videojuegos como Fortnite, ¿no? No sé, Minecraft, y que son también parte de, pero que tienen ciertas limitaciones que en los metaversos con blockchain pues, puedes ampliar. A mí me parece que va a ser va a ser una industria que va a crecer de manera muy, muy relevante. El número de ventas, digamos ya en números grandes, es exponencial. O sea, tienes un mercado de casi 250,000 millones de dólares en menos de año y medio, en donde tienes ahí a The Sandbox, a CryptoVoxels, a Decentraland, en fin, tienes a muchos que estas compañías, ¿no? Que crecen en una curva interesante y que, como bien mencionaba Luis, o sea, vas a empezar a ver, tal vez ahorita es un tema de marcas, de enviar ese mensaje, ¿no? En donde estás innovando, estás entrando a un tema que, bueno, pues es relativamente novedoso, pero ya digamos cuando esta curva de la euforia se empieza a estabilizar, a mí me parece que lo que vamos a ver precisamente es poder, es tener esa facilidad que al día de hoy ya se tiene, pero lo vamos a ver cada día más. Ejemplos como los de Samsung, en donde ellos a través de su metaverso te van a permitir poder realizar compras dentro de, ¿no? Me llamaba la atención que no hace mucho en uno de los metaversos como Decentraland habían comprado un pedacito de tierra en donde hicieron un stand para Domino's Pizza, y entonces tú, usuario, ibas, comprabas la pizza y te la llevaban a tu casa, ¿no? Cosas de ese tipo que si bien es cierto, tú entras a un video, o sea, nuevamente, ¿no? Es nada más, son las formas o son esta parte de cómo lo vas haciendo. O sea, nada te impide entrar en un entorno virtual y darle clic a una imagen y entonces eso te llevará eventualmente a un marketplace para que tú lo puedas comprar. Aquí la diferencia, y un poquito entrando a lo que me preguntabas, es esa posibilidad de poder ser dueño de ese activo que adquiriste y poderlo trasladar a otros entornos virtuales. Entonces, como inicio, pues no perdamos de vista que al final estamos hablando de tecnología blockchain, y la tecnología blockchain tiene ciertas reglas en un inicio, ¿no? Por ejemplo, el que puedas tener una wallet o una billetera, el que tú puedas resguardar o ser responsable de tus activos, ¿no? Hay casos en donde, bueno, tú lo dejas en la plataforma y la plataforma te conserva un usuario con todo lo voy a llamar así, con tus activos, pero acá no, acá tú tienes una billetera donde tú eres responsable de esos activos, ¿no? Y me parece que es al menos importante, o como una primera aproximación a estos mundos, es
empezar a tener una billetera, ¿no? Una billetera cripto o una billetera de NFTs, por ejemplo, y que a través de eso nos empecemos a familiarizar en su funcionamiento, ¿no? A niveles, cada quien a sus tiempos, cada quien conforme lo vaya entendiendo, pero me parece relevante que es empezar a tener este tipo de interacciones antes de meternos al metaverso y apostar y tener esta parte del play to earn. Pienso que es relevante empezarse a familiarizar con la tecnología en sí. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, justo, perdón. Decía que, o sea, es que me vino a la mente justo que estaba platicando la semana pasada igual con un amigo que estamos sacando ideas para desarrollar alguna empresa en cripto, porque estamos muy fascinados por todo lo que está pasando. Y justo regresábamos un poco a la idea de lo que estabas diciendo, de lo que es creo que tu wallet, o sea, era como llegamos a la conclusión de tu wallet es tu avatar, ¿no? O sea, al final, si tú logras que, digamos, en este mundo donde tu wallet, más bien en Decentraland se tendría que como que, ¿no? Sumar a tu wallet. Por ejemplo, ¿no? En las nuevas plataformas, los nuevos e-commerce, ¿no? Amazon en un futuro tendría que sumarse a tu wallet, todos tendrían que integrar y meter a tu wallet. Y entonces de esa manera, si tú estás, por ejemplo, ¿no? En Fortnite, te compraste un skin, o te compraste, ¿no? Lo que sea, ese skin quizás, pues ahora tenías que ver cómo se interpreta ese skin en Decentraland, ¿no? Entonces, como que lo que estaría padre es que justo lo que estabas diciendo, ¿no? Que te puedas llevar esa información, no nada más tu dinero, sino todos tus objetos virtuales, los puedas ir llevando en todo como que el internet o el metaverso en todos lados. Por eso como que yo regreso mucho a la conclusión como de tu wallet. El wallet verdaderamente es el concepto como el más importante dentro del metaverso, ¿no? Ahí me gustaría complementar lo que comentas, Luis, y es que es el sentido del empoderamiento de tus activos en un entorno digital. O sea, me parece que hemos visto de distintas formas el concepto de empoderamiento, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con la televisión y con la forma en la cual este mundo del entretenimiento, en donde pues antes era la televisión, lo que la televisión te daba y ya, ¿no? Y tenías que aventarte los 15 minutos de comerciales y cortos. Y entonces ahora cambia ese concepto en donde tú eliges lo que quieres ver a través de estas plataformas como Netflix. Entonces, ahí encontramos en esa parte un poco este concepto del empoderamiento, y me parece que en el mundo cripto, en el mundo blockchain, va hacia allá, porque es un ejemplo que también de manera recurrente utilizo, que es en el caso de Epic Games y de Fortnite. Tú vas comprando skins y los vas teniendo, y entonces vas creando tu personaje. ¿Y qué pasa si el día de mañana a la empresa se le ocurre borrarte del videojuego o simplemente no tener, o sea, quitarte tu cuenta, ¿no? Entonces, toda esa inversión que tú hiciste en tus artículos, en las cosas, en lo que ibas avanzando, recuerdo mucho también Diablo, este videojuego muy, muy interesante, que ibas comprando, ibas cambiando, ¿no? Y al final podías tener un personaje muy relevante en términos de inversión. ¿Y qué pasa si el día de mañana el videojuego desaparece o simplemente te quita la cuenta? Pues perdiste todo eso, ¿no? Con el concepto de blockchain, pues justo la tendencia es que estos grandes te permitan tener esos activos que te pertenecen y que eventualmente no tengan esa posibilidad o capacidad de quitártelo, y que incluso lo que yo visualizo es en un juego como Fortnite, que tú se lo puedas vender a otro que está en el juego, ¿no? Que lo puedas subastar, que lo puedas, no sé, que lo puedas llevar incluso a otras plataformas. Es hacia allá donde la tecnología, en este caso blockchain, te permitiría hacer esa transferencia de valor. De hecho, fíjense, ahí están tocando un par de temas que me llaman bastante la atención, porque están hablando mucho los dos, por ejemplo, del tema del empoderamiento. El empoderamiento a través de tú tener el control de tu wallet y que es a tu wallet a donde todos se están conectando. El hecho del sentido de la propiedad de un activo digital basado en el ejercicio del blockchain. Y estos son conceptos particularmente interesantes, y más sobre todo cuando lo ves desde la perspectiva descentralizada, que es lo que tenemos dentro del blockchain. Aquí me gustaría hacerles una pregunta abierta a los dos.
¿Cuáles dirían ustedes entonces que son los grandes retos que vamos a tener para entrar a este metaverso? O sea, porque incluso, por ejemplo, ahorita que estaba hablando él acerca de este ejercicio de empoderamiento y pone el ejemplo de Netflix, en este ejercicio que estás haciendo de Netflix, estás dependiendo de una empresa. No hemos tenido, digo, más allá de las criptomonedas y apenas rascando el día de hoy sobre la superficie en el tema de los NFTs, la idea de repente tener un control descentralizado de todo esto. ¿Cómo ven ustedes la adopción de un metaverso enteramente descentralizado y cómo evitar que esto se convierta en que Decentraland se convierta en el nuevo Facebook? O sea, porque, por ejemplo, la tecnología de Internet es descentralizada por naturaleza y sin embargo nosotros como sociedad acabamos centralizándola al grado tal en donde no eres nadie si no estás en Facebook o en Google. Entonces, ¿cuáles serían los retos ante el nacimiento de este nuevo mundo descentralizado? ¿Cómo asegurar que se mantenga descentralizado? A cualquiera de los dos que quiera contestar. Creo que mencionas, a ver, creo que el principal tema es si el metaverso, creo que, y lo estás mencionando perfectamente, ¿no? Si el metaverso va a estar controlado por una mega corporación en el futuro o si va a ser descentralizado, ¿no? Y que creo que esa es un poco la batalla que se está dando ahorita. Obviamente creo que, o sea, todos los, ¿no? Los individuos nos encantaría que fuera un tema descentralizado. Sin embargo, pues tiene muchas complejidades, ¿no? Mucha gente habla de, ¿no? De lo descentralizado de cripto, ¿no? O la oportunidad que hay de realmente un metaverso descentralizado en cripto, pero luego ves las concentraciones que hay, por ejemplo, ¿no? En términos de quién tiene la mayoría de los assets o la mayoría del poder de decisión, ¿no? En cripto, y pareciera que más bien nada más es como que una transferencia de riqueza de unos ricos a otros ricos, y quién sabe si verdaderamente se vaya hacia un mundo descentralizado, ¿no? Y quizás, no sé, ahí quizás yo me iría hasta como que las tecnologías de blockchain, ¿no? Puedes hablar que pues ahorita no nada más, o sea, hay muchos blockchains que están saliendo, ¿no? No nada más tienes Ethereum, sino tienes Avalanche, tienes Solana, y tienes muchos, y realmente, y siempre todo el mundo habla un poco como del trilema o que hay en temas de blockchain, ¿no? Que es, oye, o logras verdaderamente tener un tema verdaderamente descentralizado, o tienes que quitar un poquito de seguridad, ¿no? En términos de blockchain, o tienes que como que limitar un poquito el tema de capacidad. Pero tener las tres cosas al mismo tiempo, de capacidad de procesamiento de información, seguridad y al mismo tiempo completamente descentralizado, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, tienes algunas plataformas como Solana que dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa tanto la descentralización, pero yo le doy, ¿no? A que la capacidad de procesamiento y los costos sean muy bajos. Y luego tienes Ethereum que dice, bueno, sigo siendo muy caro, pero yo le estoy tirando con toda la descentralización. Entonces creo que hay ahorita una batalla entre, ¿no? Temas particularmente en blockchain, en diferentes blockchain que están yéndose por diferentes caminos. Pareciera ser desde mi perspectiva que si prevalece y se va transformando Ethereum como se está transformando, va a llegar a, ¿no? Pareciera ser que sí está en la tirada de realmente lograr un tema descentralizado. Pero no sabemos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho tema de temas técnicos y también, pues, qué va a ganar en el futuro y si realmente le va a importar a las personas, porque luego ves la realidad del uso de las plataformas y la gente luego termina usando, por ejemplo, Binance Smart Chain, que es cero descentralizada, pero nadie ni siquiera sabe y la termina utilizando muchísima gente. Entonces, como que hay todo un reto en términos de qué se va a terminar realmente usando y si realmente va a prevalecer la descentralización, ¿no? A mí me gustaría abonar un poquito a esta idea de la descentralización. Me parece que antes de pensar en un mundo donde nadie nos gobierna y entonces todos somos parte de una DAO y que todo funciona a través de consensos, mi pregunta y esta reflexión es, ¿qué tan preparados estamos para eso? ¿No? Porque cuando vienen cuando surge esta parte de los criptoactivos y surge con este, digamos, el primer caso de uso que es Bitcoin, y entonces empezamos en su filosofía, ¿no? En su ontología, tal cual Bitcoin tiene ese espíritu de ser una moneda electrónica para ser transferida sin contar con un tercero de confianza. Al final hacemos una comparación de cómo se pensaba y cómo es al día de hoy. Y un poquito lo que mencionaba Luis, efectivamente, ¿no? Que tienes blockchains que tal vez no tienen las características como la tiene Bitcoin o como la tiene la blockchain de Ethereum,
pero al final los usuarios, ¿qué tan preparados están para ser responsables de sus propios activos o de sus propias, sí, activos digitales tal cual, ¿no? Porque lo que vemos típicamente es que en muchos casos se hace la insistencia de que cada quien tiene que ser dueño de sus cripto y tener sus propias billeteras, pero al final terminamos delegándolo a un tercero, en este caso a una casa de cambio que nos permita interactuar, transaccionar. ¿Por qué? Porque nos resulta más cómodo, lo cual está bien, ¿no? Lo cual está bien si es que así nos conviene o es algo que a nosotros nos permita o nos facilite las operaciones. Pero entonces esto se contrapone un poquito ya a ese concepto, a esa idea de descentralización, porque al final caemos nuevamente en esa... digamos, en esa forma, ¿no? De delegarle tus activos, de delegar en este caso, por ejemplo, tus NFTs o tus cripto a un tercero. Es lo mismo que con el banco, ¿no? O sea, ¿a quién le delegas tu dinero? La mayoría lo dejamos en un banco y así funciona. Entonces es eso, al final, cuando nosotros vamos a una casa de cambio, cuando nosotros vamos a un marketplace de NFTs, lo que estamos haciendo es nuevamente delegar nuestros activos a un tercero. Entonces, más allá de hablar de cómo será la descentralización, es precisamente cómo hoy está funcionando y qué necesitaríamos en todo caso si es que queremos ir hacia ese mundo que tanto se asocia con blockchain de la descentralización. De acuerdo. Y creo que ahí estás tocando un punto súper relevante. Ya digo, desde hace rato cuando hice la pregunta de qué era lo que tenía que hacer la gente para empezar a prepararse, a entrar aquí, mencionabas el tema de la educación. Y creo que es uno de los puntos cruciales. O sea, sobre todo porque cuando entras a estas discusiones alrededor de descentralización, invariablemente empiezan a entrar frases alrededor de el poder a la gente o el poder democrático alrededor de la ejecución de cosas como estas, como un DAO, por ejemplo. Vamos a votar todos por cuál es el mejor mecanismo para invertir. No entiendo, digo, suena muy bonito como para ponerlo una frase en una camiseta, pero no sé a quién se le ocurre la idea de que el hecho de hacer un mecanismo democrático para invertir sea una buena idea. O sea, el universo completo tendría que tener la capacitación para decidir en qué invertir. O sea, no es un concurso de popularidad. Y creo que ahí nos enfrentamos a un reto. O sea, ya desde la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles estaba totalmente, digo, Sócrates estaba totalmente en contra de la democracia, no porque la viera mal, pero decía que el prerequisito para vivir en un universo con democracia era que la gente tenía que tener educación. Entonces, creo que aquí hay un tema que me parece súper relevante. El hecho de que existan las herramientas no las hace per se buenas, invariablemente son herramientas y el fin que le vas a dar a esas herramientas depende directamente de la mano que las está utilizando. Entonces, creo que efectivamente ahí hay mucho que tenemos que hacer para aprender, para vivir dentro de estos nuevos mundos virtuales. Pero me gustaría hacer una pregunta y a lo mejor esta es una pregunta un poquito sesgada por mi pasado. Yo trabajé muchos años en el servicio de administración tributaria, donde perdí a todos mis amigos por andar cobrando impuestos. Pero curiosamente, en una discusión que tuve en un evento que tuvimos en Salvador de Bahía, en el CIAT, que es la Conferencia Interamericana de Tributarias, ya desde los años que fue, debe de haber sido como el 2005, no, 2006, estábamos comentando alrededor de los primeros mundos virtuales que se estaban viendo en aquel entonces, cosas como Second Life u otras cosas similares, en donde se empezaba a generar una forma de economía. Y fue muy curioso porque la conversación inició porque una autoridad tributaria, de hecho fue la autoridad tributaria irlandesa, había abierto oficina, una sucursal adentro de Second Life para darle atención a sus contribuyentes, cosa que nos parecía un poco curiosa, pero empezó la discusión alrededor de la economía y el tema de cómo se debería de tributar adentro, porque al final del día la gente está generando ingresos. Ahora, esto ya empieza a pintar bastante difícil porque de entrada estás generando ingresos, eso es innegable, y ahí es cuando entra la legislación tributaria, es decir, tendrías que tributar, pero el tema es, ¿en dónde se genera el ingreso? Cuando estás en este metaverso, ¿a quién corresponden esos impuestos? Y creo que definitivamente no estamos listos. Y lo que me apura dentro de esto es que vaya a entrar un regulador y el regulador vaya a intentar controlar algo que medianamente entiende o más bien definitivamente no entiende. ¿Cuáles verían ustedes, por ejemplo, como los retos más grandes que tiene el Estado y la realidad física en la que vivimos
para empezar a adecuarse a un universo en donde de repente la generación económica se vaya dando de manera incremental cada vez más en los mundos virtuales? Hijo, creo que, a ver, o sea, creo que estás mencionando justo, creo que, o sea, todo este movimiento de descentralización o de lo que, ¿no? O de los metaversos, muy posiblemente esté como en competencia de los estados, ¿no? Actuales, ¿no? De los países actuales, ¿no? Y por eso creo que hay muchos países, ¿no? Como China o diferentes lugares que están prohibiendo esto. Y creo que en el futuro hay un roce inminente que va a pasar, ¿no? Y por ejemplo, si pensáramos de manera súper abstracta, ¿no? ¿Cuál es el pacto social que firmamos? Bueno, ni siquiera firmamos. Por nacer en un país, tu pacto social es, tú pagas impuestos y a cambio te van a dar infraestructura, seguridad, salud y educación. Teóricamente, más o menos, ¿no? Y no se cumple al 100, pero más o menos esa es la idea. Actualmente se puede generar una DAO o un metaverso que tú dices, oye, yo doy tanto dinero al mes y a cambio ese metaverso o esa DAO o lo que sea contrata un seguro de gastos médicos, un equipo de seguridad privada. Lo único que le faltaría es tener una tierra o un espacio de tierra en algún lugar para que puedas vivir. Entonces, o sea, sí hay un concepto sumamente abstracto en el cual tú puedes tener una competencia de un estado con una DAO y lo único que estás haciendo es, digamos, la gran diferencia es que en vez de que dependas de un político o de la voluntad política o de las instituciones en que se ejerza, dependes del código en que se ejerza esa práctica. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser, o sea, el futuro y utópico definitivamente, pero para mí un mundo en donde más bien los estados sean DAOs o sean metaversos y nosotros pagamos impuestos y los que lo ejercen son los códigos o los smart contracts, es un mucho mejor futuro que ahorita como funciona, porque dependemos de instituciones y dependemos de la voluntad de los políticos. Ahora, me quiero ir al otro extremo. Creo que en el otro extremo de lo que hablabas, algo que yo veo sumamente preocupante es la creación de lo que le llaman los CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, que son, para mí son como que el concepto extremo del otro lado de la descentralización. Si el banco emite su propia moneda digital, entonces literal tiene fiscalizado a todo el movimiento, absolutamente lo que hagan todas las personas. Cosas como, oye, yo mañana con un botón puedo, ¿no? Literal, quitarte todos tus assets, ¿no? En el momento que quiera, por la razón que quiera. No, ahorita mínimo tienen que pasar por un banco y solicitarle al banco que haga una cosa y tiene como que haber 3 o 4 pasos para poder como quitarte tus assets. Ahorita prácticamente con una moneda digital es como le dicen, es el sueño de cualquier tirano del planeta tener un CBDC, ¿no? Un Central Bank Digital Currency. Entonces yo creo que esa puede ser muy peligrosa en términos del otro lado, ¿no? Y que quizás ese es lo que va, o lo que hemos estado viendo que van a hacer muchos gobiernos tratando de entrar a este mundo nuevo, ¿no? Ok. Elo, ¿algún Bueno, comentario de cierre? Sí, no, sobre lo que comentabas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los reguladores? O sea, pues, lo primero es que le empiecen a entender. Esa va a ser como ese es el gran reto, que le entiendan, porque como bien mencionaste, pues de pronto sacas alguna disposición o emiten alguna disposición que de pronto pues deja fuera, o sea, como que lo definen pero no lo definen, queda muy ambiguo el concepto y entonces tienes un universo ahorita en el mundo cripto, en el mundo de los metaversos que te da unas posibilidades infinitas y entonces la premura de quererlo controlar y regular termina siendo incluso dirían, un balazo en el pie, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia que desde la parte de la regulación se empiece a comprender, claro, siempre van a buscar de qué manera o ponerle impuestos o poner controles de tal forma que se mantengan en estos marcos, pero sin lugar a duda, desde mi perspectiva, lo más importante es aplicar justo sin matar la innovación, ¿no? Sin que deje de existir, empezarlo a entender y empezar a ver cómo funciona y cómo puede coexistir, porque lo que es un hecho es que el mundo del metaverso, NFTs, el mundo de los cripto, va a seguir creciendo, o sea, ya no va para atrás, ¿no? Es algo que está y que sigue creciendo de manera relevante y entonces, pues, dicen que si no puedes con el enemigo, únetele, entonces, pues me parece que será la mejor decisión podría ser empezar a informarse de manera más seria sobre estos temas. Excelente, como dices tú, el genio ya salió de la botella.
Pues bueno, les quiero agradecer sobre todo por su participación y ahorita me gustaría pedirle a Dani si nos ayuda con algunas de las preguntas que tenemos de parte del público. Adelante, Dani. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Creo que se aclararon muchísimas dudas en cuanto a qué es, cómo se aplica, ¿no? Como las implicaciones. Y me gustaría hacer 3 grandes preguntas, un poco retomando las preguntas que hicieron aquí en la audiencia. Y la primera es, a ver, si nosotros somos usuarios, no entendemos, o sea, queremos ser usuarios, no entendemos mucho de esto, no tenemos una billetera, no sabemos mucho de esto, ¿cómo empezamos? ¿Cómo nos pueden dar el 1, 2, 3? Digamos, bueno, primero abres tu billetera, después creas un avatar o abres una cuenta en dónde. Cuéntenos, o sea, el 1, 2, 3 para, así de lo más sencillo para los que queremos como usuarios, no tanto como empresas, que eso creo que quedó increíble, increíblemente claro esta parte de, bueno, puedes hacer marketing, puedes hacer inversiones, como que la parte de negocio quedó muy clara, pero ahora desde el punto de vista del usuario nuevo, ¿cómo le hacemos? Ahora sí que quien quiera tomar la pregunta. Bueno, Luis, no sé si quiera comentar algo. Tengo algunos puntos, pero adelante. Pues si quieres, báselo, ya tienes aprendido el micrófono. Bueno, lo primero es, o sea, es que hay que informarse, definitivamente. Hay que ver, hay algunas billeteras que cada blockchain te da una billetera, puedes obtener una billetera. Entonces, hay billeteras como Trust Wallet o MetaMask que te permiten gestionar tus activos, descargar una billetera, te van a dar una clave privada y ahí quiero hacer énfasis, esa clave privada es como tu todo, si alguien más la tiene, existe una posibilidad muy grande de que en algún momento alguien pueda quitar tus activos. Entonces, en el 1, 2, 3 es descargar una billetera, no te van a pedir otra cosa más que guardes tu clave privada y esa clave privada tiene que ser como tu tesoro. Si la pierdes, bueno, es un riesgo muy, muy alto y empezar a interactuar tal vez con algún cripto, obviamente no poner nuestro dinero, no, o quitar un poquito ese chip de voy a invertir y me voy a hacer rico comprando criptos, sino empezar a tener esa billetera, empezar a conservar algunos criptoactivos. Creo que eso serían como los primeros 3 pasitos, ¿no? No sé si Luis o Balta quieran agregar algo. Ya que tengo mi billetera y ya que tengo mis criptos, o sea, ¿cómo interactúo con el metaverso? ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? A ver, Bueno, adelante, Luis. sí, perdóname. A ver, creo que así para simplificarlo, como lo estás planteando, creo que, o sea, literal, ahorita puedes descargar una, o sea, un wallet no es tan complicado, o sea, literal te puedes meter al App Store al store de Android y puedes descargar ahorita. Para mí MetaMask puede ser de lo más sencillo. Descarguen MetaMask todos los que nos están escuchando que no la tengan ya. Y ahí mismo dentro de la app de MetaMask tienes un explorador que puedes entrar a varios lugares, ¿no? Y puedes explorar varias cosas. El mismo explorador dentro de MetaMask. La segunda cosa que yo haría sería entraría ahorita a Decentraland desde la computadora, Decentraland, ¿no? O sea, y ahí pues pónganse a navegar dentro del mapa, vean qué pasa, o sea, como que para interactuar y un poco tener la experiencia de qué es, ¿no? Esa parte. Totalmente. Buenísimo. Y yo lo único que les agregaría ahí es por encima del hecho de sí descargar tu billetera, sí empezar a tocar y mojar un poquito los dedos de los pies adentro de estos distintos metaversos, es edúquense, porque todo es experimentar definitivamente, pero también meter los dedos en el enchufe es experimentar y te puedes llevar una mala sorpresa. Entonces, la mejor idea, quiero recalcar sobre lo que estuvo mencionando Elo durante la conferencia, edúquense. Vayan a N cantidad de recursos gratuitos que hay allá afuera para poder aprender. Acérquense a instituciones como el mismo ITAM. De hecho, los 3 tenemos redes sociales. Si tienen dudas, búsquenos a través de las redes sociales, publicamos videos, damos conferencias todo el tiempo. Entonces, la mejor manera es ser un participante informado y no nada más ser un participante, porque parte de lo que quieres hacer aquí es hacerlo de manera segura y poder crecer adentro del metaverso y no convertirte en el desayuno de alguien.
Eso era mi tercera pregunta. Algunos que nos compartan algunos recursos, blogs, sé que Elo escribe, tú también. Entonces, si nos pueden ayudar poniendo eso en el chat, me encantaría. En lo que les hago la segunda pregunta, que varios participantes lo hicieron a través del chat privado y del chat abierto, que es los riesgos. O sea, ¿cuáles son los riesgos del metaverso? Digo, ya platicaron algunos, pero en términos de fraude, lavado de dinero, privacidad, digo, incluso como socialmente en esta interacción en el metaverso. Entonces, si nos pueden, digo, la verdad es que tenemos 3 minutitos, pero me encantaría un poco escuchar su perspectiva de los riesgos y a lo mejor otra vez el 1, 2, 3 de tengan cuidado con, ¿no? Luis, si quieres, empezamos contigo. Pues a ver, creo que en términos de referencias, a mí me encanta un newsletter que se llama Not Boring, literal así, Not Boring creo que es .com. Entren a la página y suscríbanse al newsletter, habla de muchas cosas de cripto y de metaverso muy interesantes. Me suscribiría a otro que se llama The Generalist, me parece buenísimo también. Y quizás el podcast de Bankless, también habla muchas cosas en temas de cripto, muy interesante. Creo que las personas básicas que hay que seguir en redes sociales son al creador de Ethereum, a Vitalik Buterin, y quizás que seguiría a Chris Dixon, que es uno de los inversionistas más importantes en temas de blockchain. Entonces lo seguiría en Twitter o en redes sociales. Y a ver, definitivamente creo que la parte, o sea, sí es muy importante el tema de que lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay mucha especulación en este mundo y entonces, literal, cualquier inversión, piénsenla como es algo que probablemente vas a perder todo tu dinero. Probablemente vas a generar rendimiento, pero también vas a perder todo tu dinero. Muy importante leer los white papers, saber quién está detrás de eso y cosas muy básicas. O sea, si te dicen que vas a generar 500% de rendimiento anual, muy probablemente hay algo raro atrás, ¿no? O va a funcionar así 3 días o 4 días y luego no va a jalar. Entonces, que nadie se crea, ¿no? Estos mundos en el que sí vas a, ¿no? generar 50x, pues igual y sí, pero igual y también lo pierdes todo, ¿no? Entonces es muy importante también realmente informarse y leer detrás todo lo que hay, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Si nos ayudas poniendo algunos de los nombres en el chat, que no los agarramos también, nos ayudaría mucho. Elo, y cerramos con Baltasar. Bueno, sí, evidentemente en el mundo cripto desafortunadamente todavía hay muchas estafas, hay muchas situaciones de, oye, ven, invierte y te voy a dar un 10x, qué sé yo. Eso evidentemente no es así. Algo que no me canso de decir en cada conferencia, en cada charla que me toca es que no te vas a hacer rico con el mundo cripto, ¿no? Invertir va más allá de y empezar a educarse muchísimo. Yo me quedo con lo que mencionaba Balta, hay recursos muy extensos. Yo la verdad, desde mi perspectiva sería empezar a involucrarse con conceptos básicos. Hay sitios como Cointelegraph, que es uno de los sitios en donde yo escribo, que tratan de poner las cosas como muy para principiantes. A veces ya de pronto los que están en el mundo cripto dan por hecho que ya todo el mundo lo va a saber y que tienen los conocimientos. Entonces, mi recomendación sería empezar con pequeños tutoriales y sí, tal vez empezar a leer noticias, qué es lo que está pasando, hacia dónde va. Me parece que estos sitios como Cointelegraph, Coindesk, pueden dar información desde lo más básico hasta lo más, un poquito ya más avanzado. Y si quieres ya tiro yo mis recomendaciones ya para que podamos cerrar. Muchísimas gracias. Primera recomendación, que nadie les venda la idea de que estas tecnologías son mágicas. Son herramientas, ¿ok? Y son tan herramientas como todas las herramientas que teníamos en el pasado y todas las herramientas que tenemos en el futuro. Entonces, no hay soluciones mágicas para los problemas. El hecho de que acabemos bien o acabemos mal depende de la manera en la que nosotros entendamos nuestras herramientas y la manera en la que nosotros las apalanquemos. Siguiendo también con esta idea de promover un poquito de conocimiento, les voy a dejar ahorita aquí en el chat una pequeña liga
Y adentro de esta liga, déjame ver aquí que sí, no, es que le estoy mandando a todo el mundo, déjame aquí. En esta pequeña liga que les voy a dejar, esta es parte de la bibliografía que yo utilizo, por ejemplo, dentro del diplomado FinTech que impartimos adentro del ITAM. Ahí hay material de todo, desde teoría económica, hay temas tecnológicos, temas cripto, y es un buen lugar, un buen punto para poder iniciar dentro de su viaje para seguir aprendiendo más alrededor de estas herramientas. Pero sobre todo, que nunca nadie les venda que esto es mágico, que nunca nadie les venda que esto es distinto. Son las mismas herramientas para hacer, son herramientas distintas para hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces, nada sustituye el conocimiento y el sentido común. ¿Okay? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, fascinante este mundo, increíble, la oportunidad de platicar con ustedes tres. Gracias a todos por conectarse. Los esperamos el próximo miércoles en la siguiente charla a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias.